Buenas tardes. En primer lugar, pues muchas gracias por venir de nuevo a este auditorio y simplemente pues dar la bienvenida primero a todos ustedes, a Raquel, también a Alejandro y a toda la organización del Festival Aragón Negro. Como sabéis, es la segunda vez que lo hacemos aquí en Alagón. Empezamos el año pasado y bueno, fue un éxito de participación. Además, también el Festival Aragón Negro, como sabéis, tiene el festival gastronómico. Este año son 2 establecimientos los que se han querido sumar, el Barriga y el Asador Lisboa, que tienen cada uno tapas diferentes. Y bueno, es una forma también pues, de promocionar y de ayudar a nuestra hostelería, que buena falta hace tras la pandemia y bueno, porque siempre viene bien, ¿no?, que se llenen los establecimientos. Así que agradecer al festival también que tenga, aparte de todo el éxito cultural y todas las actividades que vamos a realizar durante todo el mes, que tenga también ese puntito, ¿no?, de querer ayudar a nuestra hostelería. Empezamos hoy y yo creo que empezamos con el listón muy alto. Raquel, tenemos muchas ganas de oírte. Y ahora la presentará Alejandro, así que voy a esperar un momentito. Simplemente deciros que hoy es el primer día. Todos los viernes vamos a estar aquí en el auditorio, el próximo viernes con Marlaska, el siguiente viernes será un cineforum y el sábado 21 a las 6 de la tarde el Teatro Sin Reservas y terminaremos con Cristina Higueras el último viernes de mayo. Así que, como los conocemos y sois todos y todas de casa, pasaremos lista y que no nos falte absolutamente nadie. Así, nada, simplemente que espero que paséis una tarde muy, muy agradable. Gracias al Festival Aragón Negro por hacérnoslo todo posible. Gracias también al Ayuntamiento de Alagón, que sigue apostando, y a la biblioteca, que también con Inma estamos de aniversario, es el 90 aniversario, que también hay un montón de actividades que yo sé que lo lleváis todo al dedillo. Así que grande y gran vida a la cultura y que no pare nunca en este auditorio. Gracias. Buenas tardes a todos. Desde luego, con esta presentación, Elena, difícil. Alcalde, buenas tardes también, Ilma y sobre todo a todos ustedes, en principio por estar aquí. Bueno, les hemos traído yo creo que una estrella, una verdadera estrella. Yo he tenido la suerte de coincidir con ella y además le he dicho, digo, no me dejes solamente hablando aquí, no hay nada mejor que poder interactuar, y la hemos tenido en Aragón Televisión hace muy poquito y por supuesto en Aragón Negro. Y yo creo que traerla aquí a este auditorio es lo mejor que nos puede pasar con ella, porque Alagón tiene algo también de significado para ti. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por supuesto, al Festival Aragón Negro, a Elena, que personaliza la Concejalía de Cultura, al alcalde, Inma, que es la cara visible de las bibliotecas, que todos los que amamos la cultura sabemos lo importantes que son las bibliotecas sosteniendo un país. Y Alagón, efectivamente, yo llevo 3 años y medio trabajando en la Universidad de Zaragoza, aunque vivo en Madrid, y he tenido alumnos y alumnas de Alagón. Así que digamos que tenía una deuda pendiente con ellos, conocer su pueblo, que no es tal pueblo, que es enorme. Es enorme, es grande. Estoy muy impresionada de las dimensiones de Alagón, la verdad. Raquel venía de Madrid hace un ratito con Santiago, con su hijo. Qué bonito más la conciliación en este momento. No hay nada más bonito que ver a una autora de éxito haciendo, bueno, no solamente compartiendo estos momentos, sino también disfrutando, porque yo creo que está bien emocionarse. Raquel, yo creo que tiene una voz y un sentimiento bonito. Ya les digo que, claro, no me he enfrentado nunca al Auditorio Alagón, pero sí al de la tele. Algunos de ustedes igual lo han visto en La Noche Negra. Pero la gente nos decía que se emocionaba mucho contigo. Yo creo que esta tarde ese sentimiento se puede repetir. Creo que es belleza, sensibilidad, es una poesía diferente. Yo les invito además, por cierto, hemos traído Ellas Vuelan, este maravilloso poemario. Lo tenemos debajo si ustedes lo quieren, en fin, comprar y por supuesto yo creo que Raquel estará encantadísima de firmarlo. Pueden, yo creo, llevarse hoy algo bonito a casa y desde luego, Raquel, más adelante podemos avanzar ya, yo creo en exclusiva en Alagón, que se viene algo, como dicen ahora, se vienen cositas. Se vienen cosas, exacto, como dicen en México. Se vienen cosas buenas. Se vienen cosas buenas. En fin, no les quito más tiempo, simplemente darle las gracias a todos, dar las gracias también a Alagón por este segundo año, Elena, que sean muchos más, como dicen, y bueno, desde luego la apuesta por la cultura es importante, han sido 2 años complicados, el año pasado lo hicimos, nos arriesgamos, esto es como los bomberos, cuando hay fuego nosotros salimos adelante y por supuesto también Alagón, a través de la concejalía, de Irma, del alcalde,
lo hicimos posible. Con lo cual, les pido un fuerte aplauso, por favor, para Raquel Anseros y les dejo con ella, que es la verdadera artista. Desde el bachillerato, Bueno, y cada uno me cuenta su historia personal con la poesía. Yo medio en bromas, medio en serio, y arrimando lógicamente el asco a mis sardinas, siempre digo que la humanidad se divide en dos partes. Los que estamos enamorados enloquecidamente de la poesía y los que también lo están pero todavía no se han dado cuenta. Pero la experiencia me dice que cuando entramos en contacto con la poesía no hay nadie que se quede, digamos, impasible. Porque en realidad esto que llamamos poesía y que de pronto creemos que son libros, sin embargo es la manifestación no solo literaria, sino lingüística, humana más antigua que se conoce en todos los lugares del planeta Tierra. Mucho antes de que se inventara la escritura, nuestros antepasados se comunicaban unos con otros, contaban las historias, las rimaban para que fuera más fácil recordarlas, se arremolinaban alrededor del fuego. Y a lo que estamos asistiendo siempre que nos acercamos a la poesía es una especie de acto de supervivencia colectiva a través de la palabra, por decirlo así. Así que, bueno, a mí se me nota mucho que llevo toda la vida obsesionada con la poesía, pero les puedo garantizar que no soy la única, que en todos los lugares del planeta me he encontrado con personas que de pronto comulgan con este gusto. Y quisiera comenzar por ello, compartiéndoles un poema que lleva por título La palabra contigo. Y les voy a explicar muy brevemente por qué lo titulé así. Hace ya unos cuantos años, en Internet, me encontré con una especie de concurso o de plataforma que invitaba a todos los hablantes del español como lengua nativa, que somos, si no me equivoco, alrededor de 500 y pico millones ahora mismo en el mundo, la gran mayoría de ellos al otro lado del Atlántico, aquí somos un 9%, a escribir su palabra favorita, lo cual era una iniciativa muy curiosa porque no es tan sencillo. Es una pregunta muy compleja si uno se la toma en serio, que es una pregunta casi de orden al menos filosófico, puede ser incluso metafísico, y desde luego que nos hace reflexionar sobre nuestra propia relación con las palabras. Yo en aquel momento elegí la palabra contigo, ya no solo porque semánticamente su significado sea muy hermoso, porque no deja de ser una hora de compartir entre el tú y el yo, sino porque me pareció que era una especie de templo a la historia de las palabras, a la etimología, a cómo las palabras van pasando de mano en mano y de boca en boca y van cambiando y de alguna manera son un préstamo que las damos por nuestras, pero aquí nos las hemos encontrado y las dejaremos y de esa manera yo siento que debemos honrarlas. Y la palabra contigo, si nos vamos 2000 años atrás aproximadamente, nos encontramos con los soldados romanos, con toda la gente que venía, no solo soldados, comerciantes, mercaderes, que venían del ámbito de Roma, que llegaban a Hispania, que ustedes saben que era una de las colonias más apreciadas, y traían el tecum, que era el contigo latino. Y poco a poco ese tecum se va transformando en tigo por motivos fonológicos, y ya el tigo, de pronto el pueblo, como decía Manuel Machado, que hablaba del alma popular que generaba las palabras, se olvida de que ese tigo lleva incluido la preposición cum, que es el con, y entonces ¿qué hacen? Se lo vuelven a yuxtaponer como prefijo. Y de pronto contigo es un ti pertrechado por dos con, que significan distintos momentos temporales en los que las palabras van evolucionando con nosotros y se nos olvida un poco de dónde vienen. Entonces, como homenaje a esa historia de las palabras, que es una historia propia y que nosotros de alguna forma revivimos cada vez que las utilizamos, bien sea consciente o inconscientemente, escribí este poema que les comparto. Por cierto, antes de empezar a leerlo, igual tienen ustedes curiosidad por saber qué palabra venció en aquella propuesta. Es una palabra muy chocante para los hablantes de español europeos,
porque no se nos habría ocurrido nunca. Además, es una palabra no común, no de las que vienen contenidas en el diccionario, sino que es un nombre propio de una ciudad muy hermosa, por cierto, de México, que es Querétaro. Y Querétaro ganó, por muy raro que nos parezca. Es una esdrújula. Todas las esdrújulas, dicen los sabios teóricos del lenguaje, que son mágicas, como la propia palabra mágico. Bueno, ahí lo dejo. Y yo les comparto este contigo. Porque no vive el alma entre las cosas, sino en la acción audaz de descifrarlas. Yo amo la luz hermana que alienta mis sentidos. 1000 veces he deseado averiguar quién soy. Después de tantos nombres, de tanta travesía hacia mi propia brújula, podría abrazar la arena durante varios siglos, ver pasar el silencio y seguir abrazándola. No está en mí la verdad. Cada segundo es un fugaz intento de atrapar lo inasible. La verdad no está en nadie. Y aún más lejos yace de un rey que de cualquier mendigo. Si alguien está pensando en perseguirla, no debe olvidar esto. El fuego ha sido siempre presagio de declive, como la intensidad, antesala de olvido. Cuando mis ojos vuelvan al origen, pido un último don. Nada más os reclamo. Poned en mi sepulcro las palabras, las que dije 1000 veces y las que habría deseado decir, al menos una. Guardad en mi costado las palabras, las que usé para amar, las que aprendí a lo largo del camino, las primeras que oí de labios de mi madre. Envolvedme entre ellas sin reparo, no temáis por su peso, pero cuidad con mimo la palabra contigo. Tratadla con respeto, colocadla sobre mi corazón. La verdad no está en nadie, pero ¿acaso las palabras pudieran engendrarla? Quizá entonces aquel a quien dije contigo y para quien contigo fue toda su costumbre, se acostará a mi lado con ternura, juntos en el vacío más sagrado, cuando la eternidad toma nuestra medida, cuando la eternidad se pronuncia contigo. Muchas gracias. A veces cuando el escenario no me permite leer los rostros y los gestos, de pronto les agradezco incluso más el intercambio, porque me da ánimo para continuar. Les quiero compartir ahora un poema que se titula Amor propio. Si se dan cuenta, amor propio es una expresión poco utilizada, y eso que vivimos en tiempos de una gran proyección, a veces excesiva, del yo. En este caso es un yo proyectado, no les cuento más. El poema dice así. Aún no la conozco, pero sé que me piensa. Me contempla también, de vez en cuando. Tiene fotografías, vídeos, grabaciones, quién sabe si hologramas. Mientras yo me preocupo por cualquier nimiedad cuyo fin no recuerda, ella sueña la dicha que sería volver a estar un rato en mi lugar. La anciana que seré me quiere más que yo. Les agradezco mucho y voy a echar un traguito de agua. El otro día en un instituto de enseñanza secundaria en Córdoba, muchachos y muchachas de unos 17 años, que es una edad maravillosa,
A mí me recuerda un poco la famosa frase de Salvador Dalí que decía: contra la juventud actual lo único que tengo es no pertenecer a ella. Pues algo así sentía yo en Córdoba mirando esos rostros henchidos de futuro. Y entonces ellos me decían que les leyera poemas de amor, que es un tema que les interesa mucho a ellos y a nosotros, en realidad a todos. Pero a ellos especialmente, y me preguntaban por qué, según su sensación, la poesía trataba más del amor melancólico, del amor nostálgico, que del amor apasionado en su esplendor. Y como no sabía muy bien qué contestarles, la verdad, porque no hay una única respuesta por algo como esa apreciación, independientemente de que vivimos en un país mediterráneo en el que hay una tradición de poesía celebratoria, hímnica y de grandes poemas de pasión, pero es verdad que hay muchos poemas de amor melancólicos que en realidad tratan del desamor. Y yo les decía que cuando uno está enamorado y está experimentando esa deliciosa sensación de felicidad, pues quizá tenga menos tiempo o ganas de estar escribiendo en el escritorio, ¿no? A lo mejor tiene más ganas de disfrutarlo. Y sin embargo, cuando el amor se aleja, pues encontramos más tiempo para escribir. Yo les voy a compartir 2 poemas. Y digamos que forman parte de esas 2 caras que tiene el amor. Una más luminosa y más alegre, y otra inevitable por pura definición del sentimiento, tarde más, menos o no llegue nunca, que llamamos desamor. Y este es el primer poema, se titula A las órdenes del viento, y en su día yo lo escribí soñando con que estas fueran las únicas que tuviera que obedecer. Obviamente eso no se ha cumplido, lo cual no obsta para que yo siga soñando, porque eso sí que no nos lo puede arrebatar nadie, el hecho de soñar. Me habría gustado ser discípula de Ícaro. Hubiera sido hermoso festejar las bodas de Calixto y Melibea. Me habría gustado ser un hitita ante la reina Nefertari, el joven Werther en Río de Janeiro, la deslumbrante dama sevillana por la que don José rechazó a Carmen. Yo quisiera haber sido el huerto del poeta, con su verde árbol y su pozo blanco, el inspector fiscal con el que conversara Mayakovsky. Me habría gustado amarte, te lo juro, solo que muchas veces la voluntad no basta. Y este otro poema, que como ya habrán adivinado, es el poema de amor. Es en realidad un juego de estilo que yo les invito a compartir conmigo, porque la poesía también puede tener, y de hecho tiene, una parte lúdica que está muy presente, por ejemplo, en la poesía infantil. Y en este caso, como yo creo que no me atrevía a hablarle directamente al amor, que da mucho miedo, digamos, es una magnitud demasiado grande así como para dirigirnos. Pues a mí se me ocurrió jugar con las palabras, cambiarlas de sitio, así como hacía Lewis Carroll en Alicia y jugaba con el Bandersnatch y con el Jabberwock. Así que yo les pido que tengan paciencia y se concentren, si me hacen el favor, más en el sonido que en el significado. Y el propio poema se titula, fíjense, es una declaramor de acción. Ya ves, topués de desdo, va el sestino y pulsa un hecho a mis dueños. Y bien iba a decirlo, mis resultas soñaron vencedores. A altas esturas se cora el tornazón, un gato manso. Será de tanto y matir laginando.
sin rógica ni ley, contra cronóstico, yo te encimo por quiero de mis propias creencias. Como una gatria en perra, yo te amo. Y así lo testibrico y lo rufico para que efecta surto ante el interesado. Bueno, no siempre lo añado, pero hoy lo voy a añadir. No siempre efectuó todo el surto que yo quería, pero un poquito sí, ¿qué más le vamos a pedir a la poesía? Les voy a compartir ahora, porque también el otro día en Granada hablábamos de la rima. Todos ustedes saben que en Occidente, y cuando digo Occidente me refiero al ámbito europeo, América, hace más de 100 años que se escribe sobre todo en verso libre, lo cual tiene una explicación larga, pero que tiene que ver con las vanguardias, con la deconstrucción de todas las propias leyes prosódicas y métricas, y con la búsqueda de la libertad. Pero en el resto del mundo se sigue escribiendo con rima, y eso yo lo constato cuando voy, por ejemplo, a encuentros de poesía en Asia. A pesar de no hablar los idiomas que son propios de cada país, yo escucho la rima, la escucho en Turquía, la escucho en China, la escucho, y nosotros no tenemos rima. Y el otro día estábamos debatiendo sobre eso, porque se cumplían, en la Alhambra se cumplían 500 años, se cumplen este año 500 años de esa entrevista entre Navallero y Boscán, que dio lugar a que el soneto, bueno, aparte estuvo mucha gente por medio, Garcilaso, etcétera, pero el soneto de pronto se convirtió en algo autóctono, que lo sentimos propio, aunque sea, digamos, una herencia italiana. Bueno, y estuvimos hablando de los sonetos, de su vigencia, de la décima. Realmente es verdad que la poesía rimada sigue muy vigente, sigue estando ahí. Y yo les comparto estas coplas, que son, desde luego, una muestra del acervo popular en lengua castellana, con esos octosílabos, con rima consonante en los pares, que son nuestra forma popular de cantar. Y estas coplas las titulé Coplas del pensamiento poliédrico. Cada ángulo de visión aglutina dos enteros. Un axioma y su contrario son igual de verdaderos. Yo miro y aspiro a ver, pues no puede haber peor ciego que quien piensa inamovible todo lo que es venturiego. Puesto que el mundo es diverso, ¿qué es lo que debo creer? ¿Lo que me dicen los otros o lo que yo puedo ver? Ni la razón se conquista a base de crear temores, ni es certera la versión que ofrecen los vencedores. Aunque estén falsificadas las entrañas de la historia, cada cual es dueño íntimo del pozo de su memoria. Qué gran verdad absoluta es cada verdad parcial. El joven sueña con aire y el viejo con respirar. Hoy, como todos ustedes han podido ver, que me he traído a mi hijo Santiago, voy a leer este poema que escribí cuando él estaba llegando. Y lo titulé Todo corazón, porque además quise hacer una doble pirueta y homenajear a una bolerista absolutamente deslumbrante mexicana que se llama Emma Elena Valdelamar, y que se la cita muy poco cuando se habla de los maestros del bolero. Yo el gusto por el bolero se lo debo a América Latina, porque mi generación, ya saben ustedes, que es muy anglófila, y el bolero, y cuando yo crecí, parecía una cosa antigua, nada más lejos de que considerar antiguo o moderno ningún tipo de conocimiento humano, ningún tipo de expresión artística humana.
Y de eso me enteré más tarde. El caso es que cuando se habla de boleros, se habla de Agustín Lara, de Armando Manzanero, que falleció este año, que eran obviamente indiscutibles maestros, y no se menciona a Emma Elena Valdelamar, que escribió algunos de los mejores versos en boleros que sabemos de memoria sin conocer su autora. Y algunos de ellos son estos que yo traigo a colación para ustedes, porque ella escribió: yo, para querer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Y el poema se titula Todo corazón. Laten dentro de mí dos corazones. Uno lleva conmigo cuántos años, desde que el sí y la sangre lograron inscribirme en el azar. El otro es breve y frágil, apenas perceptible, y aún cuenta por semanas su presente. Uno conoce el mundo con sus labios de barro y a él consagra, si puede, el sentido que encuentra, las veces que lo encuentra. Está hecho de memoria, vibración y gemido. Sabe que ha visto ya la mitad de las cosas que quizá llegue a ver. El otro es un proyecto de espesura, el alba que despunta perfecta como un blanco, una ocasión ganada, un ensayo de eternidad mortal. Si el hilo de la vida no se rasga, los dos continuarán dados por ciertos. Tendrán mañana y proa, latirán y algún día en su desvelo dejarán de latir, no a la vez, el uno antes que el otro, es decir, el mío antes que el tuyo, si es que la suerte obra con diligencia. Entonces no podrás volver atrás, como yo no he podido. Es hora de que entiendas que vivir es también estar a la deriva. Ojalá encuentres una, entre tantas razones, una para quererme. Ojalá en algún sitio, acá o allá, no importa, vuelvan a acompasarse los corazones que latieron juntos dentro de un mismo cuerpo. Hay asignaturas, los que trabajamos en educación tenemos como la fijación con las asignaturas. Y a mí hay algunos nombres de asignaturas clásicas que me dejan extasiada. Y de hecho está muy de moda, se ha vuelto a poner de moda. Concretamente en Estados Unidos está llegando a Europa, está muy de moda y en Francia las clases de oratoria, las clases de persuasión, de elocuencia. Se vuelve a poner de moda el lenguaje que tiene un poder absolutamente inconcebible. Y con uno de esos nombres de viejas asignaturas titulé este poema que les comparto a continuación, Aritmética. Lo que quiero que sea, lo que es, lo que pudo haber sido, lo que nunca será, lo que fue y lo que era, lo que pudiera ser, lo que querré algún día que haya sido, lo que quise que fuera, lo que a pesar de mí se obstina en ser, lo que siempre soñé que fuese un día. Las cuentas son exactas. Yo soy el resultado. Verán,
hay muchas discusiones sobre lo que se debe hacer en la escuela, lo que no. Yo les voy a leer 2 poemas que tienen que ver con la escuela, de una manera muy tangencial. El primero es la historia de una maestra, es una historia. Así como después les voy a leer un ejemplo de poesía lírica. Esta es poesía narrativa, es una historia real de una maestra cuya lápida está en el pueblo de mis abuelos, que es el noroeste de Zamora, Sanabria, una zona muy hermosa paisajísticamente, muy abandonada desde el punto de vista de la despoblación. Forma parte de esa España vacía, que desde Aragón se conoce también, y desde Castilla y León, por supuesto. Y es el comienzo de la España verde, colinda con Portugal y con Galicia. Mis abuelos hablaban algo que no era exactamente castellano oficial, sino que estaba teñido de lusismos, galleguismos, leonesismos, y una habla muy sonora. El caso es que yo siempre, cuando iba al cementerio de niña, echaba las cuentas, siempre las echo cuando veo una lápida, curiosamente, no sé muy bien por qué, rápidamente hago el cálculo entre la fecha de nacimiento y la fecha de defunción para ver con qué edad falleció. Y en este caso me salen 26, y eso a mí me estremecía. Y de pronto, toda la vida, con esa lápida en mente, y de pronto un día uno de mis mayores dijo que ella, que la había conocido, y que ella leía la Divina Comedia. Dante, en los años 40, en medio de ninguna parte, ¿se imaginan? Y yo sentí que tenía que escribirle ese poema, que ya estaba escrito en realidad, que solo había que atraparlo con palabras. Ella se llama en realidad Heliófila, que es un nombre hermoso griego, amiga del sol, pero yo la rebauticé como Beatriz, en honor a Dante y al perpetuo amor entre él y Beatrice Portinari, a la cual le escribió gran parte de su obra. Y de alguna manera homenajeo con el poema, o trato humildemente de homenajear a todas las maestras y a todos los maestros que en el mundo han sido y que en tiempos, en muchos casos muy difíciles, como de otra manera, pero hermanados con los bibliotecarios, con toda la gente que sustenta sobre sus espaldas el frágil edificio de la cultura que trata de perpetuarse a sí misma. Beatriz Orieta, maestra nacional, 1919-1945. Los niños corren y saltan a la comba. Beatriz Orieta pasea junto a Dante, sorteando los pupitres en medio del camino de la vida. Tiene litros de frío mojándole la espalda. Apenas pueden nada contra él los míseros tizones del brasero oxidado. Entran al aula los gritos infantiles. Huelen a tos y a hambre. Algunas veces Beatriz Orieta casi no contiene las ganas de llorar y mira las caritas sucias, afanándose en recordar las tildes de las palabras llanas. Prosigue Dante todo el día musitando en el oído de Beatriz Orieta. Amor que mueve el sol y las estrellas. Ella siente de veras que otro mundo la mira al lado de este mundo gris y parco. Contra el lejano sol del lejano crepúsculo, dos amantes se miran a los ojos. Beatriz Orieta está apoyada en su hombro. Los álamos susurran las palabras de Dante. Los amantes son túneles de luz a través de la niebla. Los besos, amapolas.
de un cuadro de Van Gogh. Pasa el invierno lento como pasa un poema. Pasan el frío andrajoso, la fiebre y el esputo y toman posesión del blanco cuerpo, igual que las hormigas invadiendo esas migas de pan abandonadas. 60 años después, entre las ruinas verdes, leo un descanse en paz, envejecido, sobre la tumba de Beatriz Orieta. El silencio es de mármol. El silencio es la respuesta de todas las preguntas. Unos metros más lejos, hace solo 2 años, yace también el hombre que, apoyado en el hombro de Beatriz Orieta, dibujó un corazón sobre un tiempo de hiel. ¿Qué más puedo decir? Que la vida separa a los amantes, ya lo dijo Prévert, pero a veces la muerte vuelve a acercar los labios de los que un día se amaron. Y me queda tiempo para 2 poemas más, calculando. Y les había dicho que uno tenía mucho que ver con la escuela. Con la escuela de una forma un poco metafórica en sentido lato y amplio, porque a veces en los currícula escolares tenemos en cuenta, o se tienen en cuenta, yo no los diseño, virtudes o características de la inteligencia humana que son muy necesarias, pero nos olvidamos de otras que a mi juicio son los motores del mundo, como esta de la que hablo en el penúltimo poema, titulado precisamente La loca más cuerda. ¿Quién es el ser humano más libre de la tierra? ¿Quién es capaz de nacer más de una vez? ¿Quién habla con los árboles? ¿Quién llueve? ¿Quién viaja hasta el umbral de otra galaxia? ¿Quién comparte las aguas con las ninfas? ¿Quién ambiciona un tiempo sin subordinación? ¿Quién traspasa un espejo? ¿Quién es el espejo? ¿Quién brinda con Ulises en el puerto de Ítaca? ¿Quién sobrevive ileso a una tormenta dentro del corazón? ¿Quién desposa al destino? ¿Quién corteja a la muerte? ¿Quién emprende una gesta a unas sabiendas de una derrota cierta? ¿Quién para con su mano los relámpagos de un dios? ¿Quién sueña con androides que soñaban con ovejas eléctricas? ¿Quién ha visto su alma? ¿Quién vence a los molinos? ¿Quién tiene largos trenes recorriendo la estepa de sus venas? ¿Con quién es comparable la belleza del fuego? ¿A quién le pertenece lo que no es de nadie? ¿Por quién siguen doblando las campanas? ¿Quién puede competir con la imaginación? Muy agradecida por el calor y sobre todo por la presencia, porque, como les decía al principio, considero, y creo que en esto no me equivoco, y pocas veces se puede decir algo así, que el hecho de que un grupo de seres humanos se junten con el pretexto de la poesía sigue siendo un milagro portentoso, aunque también afortunadamente se cumpla todos los días en algún lugar del mundo. Me despido con un poema que es una invocación, ese es su título, y es precisamente eso, una plegaria, una súplica, un ruego al inmisericorde tiempo para que a veces sea un poco más misericorde, por lo menos algún rato,
y no nos aleje demasiado de lo que soñábamos cuando éramos jóvenes. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las 1000 infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena, tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua. Que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Lloré yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Bueno, Raquel, has impactado. Estoy viendo ahí una señora que te está mirando, que está haciendo fotos con el móvil. Es como si fuera la foto de la comunión. Madre mía. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Sí? Bueno, ¿qué van a decir delante Hombre, de mí? ¿qué van a decir? Claro. Además está Elena, que está mirando todo desde arriba. No sé si alguien quiere decir ¿Alguna algo. pregunta? Claro, Pregunta, sí, es un buen momento. sugerencia, ¿Alguna comentario, sí. cuestión? Algo más personal, sí. Cualquier cosa es bienvenida. Reproches dulces también.